Bienvenidos chicos y chicas a las actividades de Aprendo en Casa para sexto grado. Hoy día miércoles realizaremos la sesión de comunicación. Nuestro título será Recopilamos anécdotas familiares. Necesitaremos nuestros cuadernos de comunicación y nuestros útiles escolares y también una grabadora o un celular que pueda hacer las funciones de grabadora. En las actividades anteriores, reflexionaste sobre tus recuerdos familiares y los compartiste. Los recuerdos familiares forman parte importante de tu vida personal, familiar y social, porque fueron momentos de alegría o tal vez de tristeza o significaron un cambio muy importante para una o más personas. En estos días has profundizado sobre ellos y comprendes mejor cómo se producen, cómo se almacenan estos recuerdos en la memoria y cómo los traes al presente a partir de tus propios recuerdos. Las preguntas que han motivado este proceso son las siguientes. ¿Cómo se forman los recuerdos en nuestro cerebro? ¿Cómo podemos obtener información sobre recuerdos significativos para la familia o para la comunidad? El día de hoy diseñarás y realizarás una entrevista a tus familiares para recoger sus anécdotas, aquellas que hayan significado mucho para tu familia o la comunidad, a fin de que en los días siguientes escribas algunas anécdotas que te impactaron más. Nuestra meta para el día de hoy será entrevistar a alguno de tus familiares para tomar notas sobre sus anécdotas. Para realizar esta actividad, toma en cuenta lo trabajado en las semanas anteriores. Además, para recopilar anécdotas que son textos narrativos, deberás recordar lo que hemos trabajado sobre las entrevistas las semanas anteriores. Aquí te presentamos algunas ideas claves sobre los textos narrativos. Hay que recordar que un texto narrativo es un conjunto de acontecimientos de un grupo de personajes que se desarrollan en un lugar y en un determinado tiempo. Estos acontecimientos pueden ser tristes, alegres, románticos, de misterio, aventura o de terror. Los textos narrativos siempre cuentan con personajes principales y personajes secundarios. Las historias en los textos narrativos tienen tres partes básicas: inicio, nudo y desenlace. Aunque al narrarlas, el orden de desarrollo de cada parte puede variar. Cuando se respeta el orden cronológico como en la narración de Robinson Crusoe, se trata de una narración lineal. Quien narra puede ser el autor, un tercero ajeno a la historia o un mismo personaje que puede ser el principal o el secundario. ¿Recuerdas que en la narrativa de Robinson Crusoe, el que narraba era el personaje principal, Robinson Crusoe? Y era una narrativa lineal porque contaba los hechos en orden cronológico. Es importante tener claridad sobre quién es la voz que narra. Según la ubicación de quien narra,
Se puede identificar si el texto está en primera persona, segunda o tercera persona, y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Cuando leímos Robinson Crusoe, su historia pertenecía al pasado del narrador. Hay que tener en cuenta que en los textos narrativos, los conectores de secuencia o temporalidad tienen un uso adecuado y variado. Por otro lado, los conectores de continuidad son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. Antes de planificar tu entrevista, anota en tu cuaderno la siguiente respuesta. ¿Para qué planificarás? Hazlo. Estoy segura de que lo realizarás súper bien. Una entrevista es una conversación que sostienen dos o más personas que asumen el rol de entrevistador o de entrevistado. ¿Recuerda cuando hicimos la entrevista sobre cómo se festejaban las fiestas patrias en épocas pasadas? Que hiciste un reportaje a los miembros de tu familia. ¿Recuerdas que lo hicimos en el mes de julio? Ahí en el reportaje realizaste una entrevista. La finalidad de una entrevista es recoger determinada información sobre un asunto. Por eso es importante que el entrevistador, en función a los propósitos que tiene, diseñe las preguntas que recojan la información que le interesa. En este sentido, si el propósito de la entrevista es recoger las anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o comunal, es importante que tengas claridad sobre qué son las anécdotas. Las anécdotas, además de ser textos narrativos, son relatos breves, generalmente curiosos o graciosos, pero que están basados en hechos reales. En otras palabras, las anécdotas son recuerdos agradables que han quedado perenizados en la memoria de quienes participaron. Incluso se suelen comentar y disfrutar en reuniones en las que participan los involucrados en la anécdota. Para planificar tu entrevista debes tener claridad del propósito de la entrevista, recopilar anécdotas significativas de tus familiares o comunidad, para luego escribirlas y socializarlas con los demás. Saber cuáles son las consignas de la tarea. En estos días has trabajado sobre los recuerdos familiares y de la comunidad. Y has escuchado algunos relatos muy interesantes que te han sorprendido y quisieras relatar. Selecciona 2 o 3 anécdotas que quieras recopilar en tu entrevista y anótalas en tu cuaderno. Conocer la estructura de una entrevista. Debes tener en cuenta que la entrevista tiene un título, una presentación de la persona o introducción, el cuerpo o cuestionario, conformado por una serie de preguntas y respuestas, y un cierre. Estas son las 4 partes importantes de una entrevista. Siempre debes dirigirte al entrevistado con amabilidad y educación. Tener en cuenta que debes poseer un cuaderno de notas
para escribir lo más importante, una grabadora o un celular que grabe. Pero si no posees ninguno de estos dos artefactos, puedes escribir las respuestas que te digan tus familiares. Ahora estamos listos y listas para realizar nuestra entrevista. Vamos a hacer un pequeño cuadro como el que estoy mostrándote, donde pondrás el nombre del entrevistado, de tu familiar, su edad, qué parentesco tiene contigo. ¿Es tu abuelito, tu abuelita, tu tío, tu tía, tu hermana mayor, tu padrino o algún familiar? Y el tema de la anécdota. Pídele que te sugiera un título para la anécdota que te va a relatar. Irás llenando cuadro por cuadro. Ten en cuenta estas palabras claves para tu entrevista. ¿Cuándo sucedió tu anécdota? ¿Dónde sucedió tu anécdota? ¿Quiénes estaban participando junto contigo? ¿Cómo se inició? ¿Qué sucedió? ¿Cómo finalizó o culminó? ¿Por qué recuerdas esta anécdota? ¿Qué sentimientos te traen a la mente? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era chica y mi papá me compró mi primer par de patines. Aquellos que tienen 4 rueditas como los carros, no como los de hoy que son 4 ruedas en línea. Tendría unos 12 años cuando, muy segura de mí, pensé que en la primera iba a patinar como toda una experta. Y resulta que me agarraron mis 3 hermanos para poder dar mis primeras patinadas. Estaba en la sala cuando de pronto me soltaron y me caí sentada. Lo recuerdo mucho porque fue muy gracioso. Todos se reían y no me quedó otra que reírme yo también, aunque me dolía bastante mi espalda. Después de eso empecé a patinar. No me di por vencida hasta dominar los patines. En tu cuaderno, elabora un guión de la entrevista y tenlo a la mano. Practica, ensaya. ¿Qué dirás en la presentación de tu entrevista? Sugerencias. Saluda, preséntate, explica el propósito de la entrevista, pregúntale sus datos personales, nombre, edad y parentesco, y menciona el número de preguntas que le harás. Luego, durante la entrevista, pregunta sobre el tema de la anécdota. Pregunta sobre la información que debes recoger de la anécdota o anécdotas. Recuerda las 7 preguntas que hemos respondido hace un minuto. ¿Qué dirás al finalizar? Recuerda ser agradecido por el tiempo que te ha proporcionado tu familiar para responder a tu entrevista sobre su anécdota favorita. Puedes ensayar frente a un espejo o pedirle a alguien que te observe.
Debes tener en cuenta el volumen de tu voz, la actitud segura al hablar y si respetaste el guión. Ten en cuenta que tú estás planificando la ejecución de una entrevista con los miembros de tu familia para recopilar anécdotas significativas de su vida familiar o comunal. Aquí te damos algunas recomendaciones para el desarrollo o ejecución de tu entrevista. Si tu entrevista es presencial, lo mejor es que estén sentados frente a frente y se miren. Si la entrevista es telefónica o por internet, asegura que la señal sea buena y en un espacio silencioso. No olvides tu cuaderno de apuntes o la grabadora. Recuerda que no tener grabadora o no tener celular no es un impedimento para realizar la entrevista. Puedes pedir a tu familiar que hable un poco más despacio para que puedas tomar nota de los hechos más relevantes de su anécdota. Si tal vez es la misma persona la que te narrará 2 o 3 anécdotas, solo repite la parte del guión. ¿Qué mencionarás en el desarrollo de la entrevista? Formula las preguntas del cuestionario usando un volumen de voz adecuado. Pronuncia las preguntas de tal forma que sean entendibles y claras. Mantén contacto visual con el entrevistado si es presencial. Realiza preguntas si es que hay alguna parte que no se entendió. Recuerda que lo que quieres averiguar es aquella anécdota que recuerda con más cariño y que significó algún cambio en su vida. Luego de realizar las entrevistas, procederemos a la autoevaluación y comentaremos nuestra experiencia con los familiares. En la entrevista respeté completamente el guión, ¿sí o no? ¿Me sentí cómodo o cómoda al hablar? ¿Sí o no? Mi entrevistado o entrevistada comprendió fácilmente las preguntas, es decir, no pedía que le explique o le reitere mi pregunta a cada rato. El lugar elegido para la entrevista fue el adecuado. El volumen de mi voz fue adecuado. ¿Me escuchó bien el entrevistado? ¿Me apoyé en mi guión para recordar las preguntas que siguieron? Después de la autoevaluación ya sabes qué es lo que debes fortalecer. Sigue trabajando en eso. Guarda la información que has recogido de tu entrevistado para utilizarla en el proceso de la escritura. Reúnete con tu familia y comparte la parte más anecdótica de tu experiencia como entrevistador. Recoge sus impresiones y tenlas en cuenta para la siguiente vez. Reflexiona. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre planificar una entrevista? Esta vez hemos aprendido a realizar un guión. ¿Cómo te sentiste al realizarla?
Ya hemos ensayado una primera vez con el celular reportaje. Cada vez lo harás mucho mejor. Si tú hubieras sido el entrevistado, ¿qué te gustaría que te hubieran preguntado? ¿Qué acciones debes hacer para realizar mejor una entrevista? Estoy segura de que esta vez lo has hecho mucho mejor. Y para la siguiente vez ya serás casi un experto. Luego en tu cuaderno de comunicación escribirás el encabezado, la fecha y el título. Semana 21, día 3, miércoles 26 de agosto. Título: Recopilamos anécdotas familiares. El propósito de hoy: entrevistar a alguno de tus familiares para tomar notas sobre sus anécdotas. Los aprendizajes de hoy. Pon pausa al video para que puedas realizarlo con más detenimiento. No te olvides ilustrar el tema con algún dibujito que se refiera a tu labor de día como entrevistador. Después de escribir lo aprendido el día de hoy, escribirás una anécdota que hayan tenido algunos de tus familiares con respecto a una radio que tuvieron en su juventud. Puede ser una radio, puede ser una grabadora, o pregúntales sobre el Walkman, que tal vez tú nunca lo hayas visto, pero ellos sí lo recuerdan muy bien. O los primeros MP3 que salieron para escuchar con audífonos. O tal vez la anécdota de su primer celular. Si hay adultos mayores dentro de tu familia, personas con más de 60 años, pídeles que te cuenten como anécdotas qué escuchaban en la radio. Por ejemplo, mi papá en la radio escuchaba los partidos de fútbol que eran narrados por Pepe Ludmir. Y mi mamá escuchaba sus radionovelas, las de Corín Tellado. Todavía las recuerdo muy bien. Muy bien, mis queridos estudiantes, recuerden que el día de hoy, miércoles 26 de agosto, tenemos dos áreas a trabajar, la de comunicación, que acabamos de hacerla, y luego viene la de matemática con 2 sesiones. El que estudia, triunfa. Y recuerda que lo más importante es la salud y tu seguridad. En lo posible, quédate en casa. Realiza juegos recreativos. Haz ejercicio. Y sobre todo, duerme como mínimo 8 horas, mi tesoro. Recuerda que cuando uno duerme, el cerebro se desarrolla y logra la madurez
y la elasticidad neuronal en los niños y adolescentes. Es por eso que el aprendizaje es más fácil durante estas etapas de la vida. Que Dios me los bendiga y los proteja de todo mal y adversidad. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Los quiero mucho.